exateos, que los hizo recurrir a la religión? Yo no, un amigo de mis padres. Sufrió un infarto leve durante un viaje de negocios y, en el momento en que llegó al hospital, sufrió un infarto masivo. Estuvo clínicamente muerto durante unos 2 minutos antes de ser devuelto. No le ha dicho a nadie lo que vio, y cada vez que alguien le pregunta, simplemente dice, realmente no quiero hablar de eso. Pero a partir de ese día no pasa un domingo sin que se presente a misa. No conoces la desesperación hasta que comienzas a orar como ateo. Sí, el día más oscuro de mi vida fue cuando estaba en una conferencia de trabajo para mi nuevo trabajo y recibí algunos mensajes y llamadas de que mi mejor amigo murió. Estaba en tan mal estado, llorando histéricamente, solo un montón de desesperación. Saqué una Biblia para ayudar y solo quería a alguien, cualquiera que estuviera allí. Desesperación pura. No soy particularmente religioso, pero una cosa que me dio un nuevo respeto por la religión fue un ensayo escrito por un amigo cercano. Básicamente mostró cómo las comunidades que integran la religión tienden a ser más familiares. Creo que esto ha demostrado ayudar a cerrar la brecha entre la desigualdad sociológica. En otras palabras, la iglesia brinda oportunidades para que diferentes clases de personas colaboren. También recuerdo que él fue bastante crítico con las mega iglesias porque fomentan una naturaleza antisocial en expansión. Cuando su iglesia se vuelve demasiado grande y demasiado elegante, lo desconecta del aspecto humano de la iglesia y refuerza el creciente enfoque egocéntrico de la religión que a menudo vemos. Mi tío abuelo fue un ateo de toda la vida hasta que murió su esposa de 50 años. Ella siempre le rogaba que fuera a la iglesia y él nunca iba con ella. Cuando ella murió, él estaba tan devastado que comenzó a ir a la iglesia para sentirse más cerca de ella. Eso, naturalmente, resultó en su conversión. La amaba y la extrañaba tanto que estaba dispuesto a creer cualquier cosa que lo reuniera. Era un hombre duro, pero su muerte lo rompió. Siempre me daba un regaño por no ir a la iglesia y me molestaba, pero yo respetaba lo mucho que amaba a mi tía. De vez en cuando iba con él y estaba agradecido de que lo siguiera. Mi padre hizo exactamente lo mismo después de la muerte de mi madre. Durante los primeros 31 años de mi vida, el hombre nunca fue a la iglesia. Mi mamá, por otro lado, iba todas las semanas y era una voluntaria muy activa para ayudar con todos los eventos comunitarios y recaudaciones de fondos. Después de que ella falleció, mi papá comenzó a ir todas las semanas. Como ateo, me encanta la comunidad que ofrece la iglesia, templo, sinagoga o mezquita. Los seres humanos necesitan estar juntos y necesitan conexión social. Las instituciones religiosas ofrecen comunidad, apoyo y sentido de pertenencia. Entiendo al 100% por qué las personas mayores recurren especialmente a la religión en sus últimos años. Perdimos a un querido amigo recientemente. Era musulmán devoto, pero en privado. Ninguno de sus amigos era islámico y la mayoría no practica nada en absoluto. El centro islámico local nunca lo había conocido, pero nos recibió cuando nos acercamos a ellos al pasar. Su personal y voluntarios aún se aseguraron de que los rituales fueran honrados para él. Un par de docenas de sus hermanos hicieron lo que no podíamos hacer correctamente por él. Fue realmente poderoso para mí, como un no creyente seguro y satisfecho. Ese sentido de comunidad hace que toda la escena tenga más sentido para mí. Mi vida tocó fondo. Estaba constantemente ansioso, buscando constantemente la paz. Empecé a meditar y me encontré rezando. Finalmente, un compañero de trabajo me invitó a su cena semanal en la iglesia y durante muchos meses me convertí en un miembro regular. Para aquellos que piensan que me uní a la iglesia bautista de Westboro o algo así, soy miembro de una iglesia independiente que se separó de la iglesia metodista específicamente por las políticas conservadoras que instituyeron. Como agnóstico, esto es algo que puedo apreciar sobre las religiones y es el sentido de comunidad. Me crié en una iglesia y me encantaba asistir, porque disfrutaba el sentimiento de comunidad, aunque no puedo afirmar que alguna vez fui un verdadero creyente.
Para muchas personas, ese sentido de comunidad y pertenencia puede ser mucho más significativo e impactante en sus vidas que cualquiera de las enseñanzas religiosas reales. De cualquier manera, me alegro de que haya ayudado a mejorar su vida. Realmente desearía poder volverme religioso. Debe ser muy agradable tener fe. Sí. Nunca olvidaré cuando fui hasta la tumba de mi abuela con mi abuelo después de la muerte de ella. Él era ateo y justo cuando estábamos a punto de salir del auto dijo, realmente envidio a la gente con fe. Creen que este no es el final. Me criaron ateo y me convertí en cristiano a los 19 años. Conocí a un grupo de personas a través de amigos que parecían realmente preocuparse por los demás. Se ofrecieron como voluntarios con personas mayores y alimentaron a personas sin hogar, pero también son el tipo de personas que se sientan en silencio contigo mientras atraviesas un momento difícil, o dejan comida a alguien que está en duelo, o compran una camioneta usada para un padre soltero con dificultades. Podría escribir un ensayo sobre todas las formas en que me ayudaron a mí y a otras personas por nada a cambio, excepto por amistad. Ni siquiera recolectaban diezmos en su iglesia, alentando a las personas a donar sus diezmos a iniciativas más grandes que podrían ayudar a más personas. Me impactó tanto la forma en que vivían al servicio de los demás que comencé a explorar el cristianismo. La idea de ser parte de un grupo que trata de mejorar la vida de los demás parecía mucho más significativo de lo que yo había estado viviendo. Aprendí sobre el cristianismo o Dios en un entorno que fomentaba las preguntas difíciles, el debate, el estudio por uno mismo y el cuidado de todos. Me perturba profundamente que mucha gente use el cristianismo como una excusa para hacer cosas terribles. Estuve en una espiral de depresión y desesperanza de un año a finales de mis 20 de la que parecía que no podía salirme. Decidí que no tenía nada que perder al orar sinceramente a Dios, y a Jesús por extensión, así que lo hice. En cuestión de días tuve una fuerza interna renovada y una motivación que, junto con algunas cosas al azar que encajaron, me ayudaron a salir de eso y comenzar a mudarme a un lugar mucho mejor. Ahora, no me importa que en general sea alguien muy lógico y un gran creyente en el método científico, Dios me apoyó cuando lo necesitaba, aunque probablemente no me lo merecía. Simplemente asumo la postura de que nuestra comprensión de Él es todavía bastante primitiva y la ciencia es una herramienta para comprender sus obras, no algo que esté reñido con ella. Para ser sincero, porque separe el cómo y el por qué. Acepto que la ciencia explique los cómo, evolución, Big Bang, etc., pero nunca me explicaron los por qué, y, como herramienta objetiva, la ciencia nunca tuvo la intención de explicarlo. La religión y la ciencia responden a preguntas diferentes, y ambas son increíblemente satisfactorias para mí. Ganaré por el poder de Cristo.